Buenas noches a todos. Qué alegría volvernos a encontrar en este espacio que Dios nos regala, como siempre lo decimos. Este es el tiempo de Dios en nuestros corazones para dejar sembrada una palabra que seguramente traerá efectos de bendición a tu vida. Bienvenido, esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Quiero que oremos juntos esta noche y le pidamos al Señor por su palabra y el poder glorioso del Señor Jesucristo y el del Espíritu Santo en nuestros corazones. Padre, gracias por este tiempo que podemos escuchar, Señor, en el que podemos escuchar tu voz, aprender de tu palabra. Te queremos poner en tus manos nuestras vidas. No venimos por nuestra justicia, sino por la sangre que Jesús derramó y con la cual nos ha limpiado, por ese camino precioso que Él abrió hasta el trono del Padre, y podemos entrar directamente para alcanzar misericordia. Permite que esta noche, Señor, tu palabra obre milagros, que obre prodigios, que traiga libertad a los corazones en donde quiera, Señor, que se encuentren. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos. Amén, Señor, y amén. Señor me regalaba una palabra para poder compartirla, y es precisamente la provisión del Padre. Hemos estado estudiando y llevando esta serie que denominamos precisamente la provisión de Dios. Pero hoy creo que el Señor quiere que nosotros aprendamos sobre el cuidado que Él tiene sobre nuestras vidas como un Padre bueno, como un Padre amoroso, y precisamente su provisión de diferentes maneras. No podemos pensar que la provisión de Dios sea únicamente para aquellas cosas materiales que necesitamos, sino va mucho más allá desde la dimensión de un buen padre como Él es. La revelación del Padre trae la identidad de hijos de Dios. Este es el primer pensamiento con el que quisiéramos empezar, porque no todo el mundo ha conocido a Dios como Padre. De hecho, es una revelación. Y la palabra revelación implica correr un velo para ver cosas ocultas o que no han sido mostradas en la mayoría de veces a todos. Cuando Dios se presenta a tu vida, se puede presentar como Dios y tú conocerle en esa dimensión. Y Él es Dios. En el Antiguo Testamento, Él se reveló precisamente al hombre como Dios. Los nombres que podemos encontrar en la Escritura hasta antes de la venida de Jesús en el Antiguo Testamento son nombres muy diversos y que siempre describieron facetas y funciones de parte de Dios. Pero la revelación de Padre es presentada a través del Evangelio en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 11, que vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Recuerdo que las otras traducciones dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Lo hemos aprendido de esta manera a través de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre ser una criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Mucha gente se refiere a Él precisamente como Dios, pero la relación de padre a hijo es una relación mucho más profunda que la relación de creador a criatura. Y es eso lo que Jesús nos vino a mostrar, pero hay una necesidad profunda de recibirle. Yo no sé si tú ya le entregaste tu corazón a Cristo, y si lo entregaste, tienes que saber que Él está precisamente anhelando que te acerques como un hijo. La relación del Padre hacia el Hijo es una relación de amor, no es una relación de juez, no es una relación de amo, sino es una relación mucho más especial, y precisamente la provisión que Dios quiere traer a tu corazón cuando lo conoces como Padre te da una dimensión tan tremenda y especial que cuando Él te provee como Dios o como Señor. Y eso es lo que queremos hoy aprender por la palabra de Dios, pero hay un elemento primordial. Dice: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron. Hay dos condiciones acá. Mucha gente cree en Dios, pero
Jesús es tan caballeroso y tan respetuoso de nuestras propias decisiones que dio un libre albedrío, y en ese libre albedrío, la capacidad de decidir libremente, Él no te obliga a que tú le recibas, es una disposición del corazón. Por eso es que dice que a todos los que creyeron y le recibieron, a ellos les da una condición de vida o una identidad, y es ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos la identidad de hijo que cada quien manejó respecto a sus padres, algunos en algún momento ante una crisis llegaron a sentir que tal vez ni eran hijos de su papá porque se enojaron con él, porque tuvieron una pelea, porque tuvieron una discusión, y en algún momento dijeron, tal vez ni hijo de él soy, por eso es que me trata como me trata. Pero respecto a Dios, tampoco ha sido una forma diferente de encontrarnos en medio de las crisis. Muchas veces hemos pensado, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios existe? Muchos lo piensan así cuando las cosas no son como ellos quieren. Pero en la misma experiencia que un hijo podría creer que no es hijo de sus padres por las dificultades que está experimentando, eso no cambia la condición real de identidad de ser hijo de Dios. Sigue siendo un hijo. Ahora, con ese concepto de Juan, en el capítulo 1 y versículo 13, dice que ellos, los que le recibieron, ellos nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Recuerdo versiones como la Reina de las Américas dice, los cuales no nacieron por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Cuando te has preguntado por qué existes, por qué tuviste que nacer, tal vez en medio de crisis familiares, tal vez tu papá ya no está, tal vez tu mamá te abandonó, no sé cuál sea la situación, o probablemente vives con tus dos padres. Y en ocasiones sientes que ellos no te entienden y entra una crisis de identidad. Pero tienes que saber que la Biblia, como palabra de Dios, dice que tú no naciste por la voluntad de tus padres, sino por la voluntad de Dios. Muchos padres han anhelado tener un hijo y no lo pudieron tener. Sin embargo, sin importar las circunstancias en las que tú hayas sido engendrado por tus papás, tal vez no fueron las más gratas para ti y para ellos, o probablemente sí. Lo que importa es que tú eres un propósito de Dios, naciste por la voluntad de Dios, y como dice acá, no fue por la iniciativa humana o como resultado de la pasión. Yo recuerdo testimonios de gente que fue muy golpeada en su alma. Probablemente se enteró que lo abandonaron o probablemente que es producto de una violación. Pero sabes, si Dios no hubiera querido que tú fueras engendrado, aunque tus papás hubiesen querido, no lo hubieran logrado. Fue Dios el que determinó, pero la determinación de que nacieras no fue para hacerte sufrir. Si te ha tocado sufrimiento, tienes que saber que aún el Señor tiene cosas gloriosas que tú vas a conocer y que probablemente aún no las has empezado a vivir, porque Dios es bueno. Entonces, fue por medio de un nacimiento que proviene de Dios, dice. Esto es extraordinario para poder entender que de todos los nombres con los que Dios se revela, el nombre más profundo, el nombre más significativo es el nombre de Padre. De hecho, tú puedes encontrar diferente información sobre los nombres de Dios. A Dios se le llama el proveedor, a Dios se le llama el Shaddai, a Dios se le llama Adonai, a Dios le puedes decir el Eterno, pero sabes, le puedes decir Rey de Reyes, le puedes decir Señor de Señores, le puedes decir el Juez Justo, le puedes dar todos los nombres, pero en medio de todos esos, el más cercano, más íntimo y especial es el nombre de Padre. Y aún más allá, la Biblia dice que por el Espíritu tú le puedes llamar Papito. Esa dimensión de llamarle Papito es una dimensión tan especial en una relación que te da confianza para acercarte precisamente para recibir de su favor. Aunque Él fuera el juez, de hecho lo es, aunque Él es el juez, tú te acercas a Él como padre.
Aunque Él es el rey, tú te acercas a Él como padre. Aunque Él sea para otros simplemente Dios, y al decir simplemente, lo digo por la dimensión en la que tal vez no lo han conocido, en la profundidad de amor, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Es decir, la relación de padre a hijo y la entrega que hizo es una relación bien profunda. Pero lo hizo por amor a nosotros, precisamente para que fuéramos recibidos como hijos. Entonces, de todos los nombres con los que tú podrías llamar a Dios, el llamarle Padre te da una identidad de hijo. Y esa identidad, precisamente, de Él como Padre, tú lo identificas como papá, hace que se reafirme la identidad tuya como hijo. En esa identidad de hijo vas a encontrar definitivamente responsabilidades, pero también vas a encontrar regalos, atributos, herencia, y no es lo mismo que tú vengas y le pidas a Dios y ores probablemente diciéndole: Dios mío, Señor, te pido, Dios, vengo delante de ti. Y es muy normal y común que nos acerquemos de esa forma. Pero hay una dimensión mucho más especial cuando buscas que tu provisión es Él, no solamente lo que Él te puede dar. A Dios podrías pedirle y ser saciado de lo que Él te da, pero sabes que cuando tú lo conoces por lo que Él es más que por lo que Él te da, vas a tener todas las cosas. Y aunque te hagan falta temporalmente algunas de esas cosas, muchas, si lo tienes a Él, tú tienes todo. Entonces, esto me lleva a encontrar que la Biblia en Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El hombre puede vivir en una dimensión natural o en una dimensión espiritual. La Biblia dice que para el hombre natural, las cosas de Dios para él son locura y no las puede entender, dice. Pero para el hombre espiritual, encontró definitivamente el lenguaje con el que Dios transmite sus pensamientos, su voluntad. Dios es espíritu, dijo Jesús. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y la encuentra en aquel pozo, esta mujer tiene precisamente muchos maridos, de hecho tiene 5 y uno que tiene en ese momento, y Jesús le dice: el que tienes ahora no es tu marido. Y ella le empieza a hablar sobre Dios. Ustedes los judíos dicen que debemos de adorar a Dios en un monte. Nosotros los samaritanos decimos que debe ser en el otro monte. Y Jesús le responde: mujer, viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores van a buscar a Dios en espíritu, dice, y en verdad. Entonces la dimensión de ser hijos de Dios es una dimensión que nace de ese nivel espiritual, no del nivel carnal. Nuestra forma de vida puede estar ubicada en elementos visibles, y esos elementos visibles están amarrados regularmente por las cosas que nuestros sentidos nos permiten apreciar. Oímos, podemos ver, podemos palpar, y esto le da información a nuestra alma, y somos seres animados desde el punto de vista alma. De hecho, la palabra alma tiene una raíz que es ánima, y es el nivel de vida, pero en un término natural. Esa palabra ánima es la misma raíz para la palabra animal. Y sin que esto parezca ofensivo, podríamos vivir solo a nivel del ánima. Yo sé que algunos tomaron ahorita esto, entonces podríamos vivir solo a nivel animal. Sí, pero no en términos despectivos y piensas en alguien que tiene cola y tiene pezuñas. No, sino simplemente en términos de lo natural. No puedes ver más allá de las cosas que son naturales. Cuando alguien es llamado por Dios y es revelada la identidad de Padre, lo que Él va a hacer es vivificar tu espíritu. Y como el apóstol Pablo le dice a los romanos acá, que ese nivel de espíritu, de vida en el espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, es un nivel que te da la condición de hijo.
Entonces, no es simplemente una condición natural. Y luego sigue diciendo que si no recivisteis el espíritu de esclavitud, dice, de parte de Dios no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos un espíritu de adopción como hijos. Dios nos dio la identidad de hijos en la cual podemos decir, Abba, Padre. Se dice que los judíos, en su lenguaje natal, que es el hebreo, una manera de decir papito es precisamente con esta frase Abba. Abba no es simplemente padre, sino es papito. Y cuando tú miras la provisión de Dios en tu vida y es para ti no simplemente Dios, que eso es bastante inmenso, sino vas más allá a la dimensión de hijo, le vas a decir papito. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, aquí hay dos espíritus de los que se está hablando. El Espíritu mismo, este está con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu que Él hizo que viniera a morar en nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios, Él mismo nos da testimonio. Él te dice, tú eres hijo de Dios y lo va a hacer no a tu alma ni a tu cuerpo, simplemente lo va a hacer a nivel de tu espíritu. Y esa dimensión de tu espíritu probablemente no la has experimentado, no la has conocido. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Hay corrientes religiosas que afirman que no tenemos alma, sino que somos simplemente espíritu y cuerpo. Eso no es lo que la Biblia dice. Porque el Señor mismo dijo, mía es toda alma. En otro pasaje dice, toda alma que pecare, esta morirá. Algunos asumen que el alma es simplemente ese soplo de vida en el cuerpo que tenemos y que cuando alguien muere, hasta ahí llegó el alma y ahí se extingue. No, eso no es lo que la Biblia dice, porque habla de almas incluso en un proceso de la eternidad. Pero entonces, como seres tripartitos con espíritu, alma y cuerpo, la relación con Dios empieza cuando tu espíritu es vivificado. La relación de Dios tiene que ver con que Dios te constituye en hijo, porque vivifica tu espíritu humano por el Espíritu Santo. Y esto va a tener consecuencias tremendas en la provisión que Dios quiere traer para tu vida, porque entonces el Espíritu Santo ahí te va a estar diciendo, tú como hijo tienes una herencia, tú como hijo tienes un padre, tú como hijo no estás en un espíritu de esclavitud, como lo diría el versículo anterior, tú no eres un esclavo, no recibiste el espíritu de esclavitud, es el versículo 15 de Romanos 8. Para estar otra vez en temor. O sea, cuando alguien tiene temores y en medio de todas las circunstancias actuales, los temores a un contagio, los temores a perder todo, quizás los temores a morir, pero Dios no te dio un espíritu de temor porque ese espíritu te esclaviza. Y la esclavitud es castigo, la esclavitud es precisamente un exterminio de la vida. La esclavitud no está en el corazón de Dios. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por otro lado, el apóstol Pablo escribe y dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahora déjame decirte, Dios no tiene hijos esclavos. Que los hijos estén en prisiones porque no han conocido la verdad, eso sí puede ser otro factor, pero en Isaías 61, como en Lucas 4, se afirma que Jesús dice, proféticamente en Isaías 61 y en Lucas 4, Él lo proclama y cumple esa profecía diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a anunciar apertura de la cárcel, dice. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque el Espíritu anuncia libertad. Y si ahora mismo tú puedes notar que hay áreas cautivas, hay muchas áreas en nuestra alma, están nuestros pensamientos, están nuestras emociones o lo que sentimos, también llamados sentimientos.
En nuestra alma está muchas veces la voluntad y hay voluntades cautivas. Hay gente que aunque quiere hacer una cosa, su voluntad está presa y no logra romper un hábito, no logra romper un vicio, no logra dejar algo que sabe que Dios no lo quiere en su vida porque lo está destruyendo. Pero cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a pregonar, a anunciar libertad a los cautivos, era porque precisamente la libertad empieza en tu espíritu. Cuando Dios te hace hijo, no lo hizo porque nacieras de un vientre humano o del vientre de tu mamá. Hay un hombre que viene con Jesús y Jesús le atiende, es Nicodemo, viene precisamente en un momento donde no quería ser visto por los demás. Nicodemo sabía mucho de la ley y sin embargo no estaba seguro de su salvación ni de su relación con Dios, aunque sabía mucho de Dios. Y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta de Jesús es, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ese pasaje relatado por el apóstol Juan dice claramente que Nicodemo le dijo, entonces tengo que volver a entrar por el vientre de mi madre y luego volver a nacer. Y Jesús le dice, necio, no es así. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Ahora mira lo impactante entonces para tener una cercanía con Dios como Padre. Él te está diciendo, tú tienes que nacer de nuevo. A los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, dice. Los cuales no nacieron por voluntad de carne ni voluntad de varón o voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Te lo dije en San Juan 1, 11 y 12. Ahora, como hay un proceso de libertad que Dios está trayendo a nuestro corazón esta noche, al decirnos tú eres mi hijo, tú eres mi hija, mi espíritu te fue dado para que te convenza de esto. En el versículo 17 de Romanos 8 dice que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hay una herencia que corresponde a los hijos. Y una herencia regularmente no es una paga, sino es la voluntad de un padre por darle a su hijo de lo suyo, de su bienestar, de su riqueza. Y Jesús es el dueño de todas las cosas. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1 que en Él habita la plenitud de Dios. Colosenses 1:16 te va a decir que en Él fueron creadas todas las cosas, sean poderes, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Jesús es el dueño de todas las cosas, pero cuando Dios te hace su hijo, te hace heredero juntamente con Cristo. Entonces, yo no sé cuál sea la dificultad que estés pasando en este momento. Si estás necesitado de que Dios te dé paz, pues su provisión está dispuesta como Padre, diferente a que te diga está dispuesta como Dios. Esa dimensión, ¿qué es lo que ahora tu corazón necesita? Déjame decirte que en la herencia de hijo que Él te ha dado, a Jesús le fueron dadas todas las cosas. Yo sé que esto puede ser cuestionado por aquella gente que asume que Dios lo quiere pasar por procesos de suma necesidad y de pobreza y de humillación, precisamente porque eso es lo que a Dios le agrada. Ningún padre humilla a sus hijos de esa manera. Los padres le enseñan a sus hijos a humillarse. Sin embargo, has de saber que en este contexto de la herencia hay hijos como herederos del Padre, pero no todos disfrutan de esa herencia. Cuando escribía estos pensamientos y veíamos que somos hijos y somos herederos, nos confunde ver que a veces no disfrutamos de la herencia, aunque la sabemos, no la podemos tomar. ¿Y por qué causas? Veamos lo que la Biblia nos va a decir respecto a la herencia. Te recuerdo que esta noche es la provisión de Dios como Padre. Ese es el tema de esta noche, la provisión del Padre. ¿Por qué es diferente simplemente hablar de la provisión de Dios? Ahora, si hay hijos que son herederos del Padre, lo somos, porque la Biblia así lo dice, pero hay hijos que están viviendo como esclavos. Y aunque son herederos,
¿por qué viven como esclavos? Pues el apóstol Pablo lo va a explicar y se va a encargar en Gálatas capítulo 4, en el versículo 5, de decir: digo además, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un heredero, pero él no ha madurado, sigue siendo niño. Y esa palabra a la que se refiere como niño es una palabra que es empleada en diferentes raíces griegas de la escritura para aquel niño que se necesita amamantar todavía, que no puede caminar, que no tiene la madurez para administrar. Entonces le es dado a alguien que lo cuide. Y cuando Pablo le está escribiendo este pasaje a los Gálatas, lo escribió porque la gente en Galacia conoció a Cristo, pero luego apareció alguien enseñándoles que tenían que guardar la ley. Y Pablo les dice: ustedes son ahora hijos, no son esclavos. Y si han crecido a la condición de hijos, ustedes van a tomar la herencia. Si quieren vivir conforme a la ley y los 10 mandamientos de Moisés, están viviendo en una condición de esclavos. Pero en el nuevo pacto fuimos redimidos para tomar la herencia como hijos, no como esclavos. Te lo voy a mostrar en este mismo contexto de Gálatas. Digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia o difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2. Más bien, dice, está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Lo que la ley vino a hacer fue a cumplir el papel precisamente de un guardián, de un tutor, de un mayordomo, hasta que pudieran el hijo tomar la herencia, porque habría madurado y habría crecido a esa estatura. Ahora, en el versículo 3 dice: de igual manera nosotros. Es que aquí Pablo dice claramente que cuando tú caminas por la fe en la herencia de hijo y has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y aprendes a caminar en la gracia que te santifica, no en la gracia que muchos desprecian porque creen que es libertinaje, porque el apóstol Pablo también va a decir: el pecado no se enseñoreará más de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, de igual modo nosotros también, cuando éramos niños, dice, éramos esclavos, sujetos a los principios elementales del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que en su momento Dios envió a Jesús y nace de mujer, nace de la Virgen María y nace bajo la ley. Es decir, Jesús vivió y nació bajo el tiempo de la ley. Pero luego dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, no nos dejó bajo la ley. En el nuevo pacto tenemos que diferenciar muy bien que cuando hubo cambio de pacto, también se cambió la ley, también se cambió el sacerdocio. Eso es lo que Pablo le va a decir, o el escritor de Hebreos va a hablar respecto a el cambio de ley y cambio de sacerdocio. Pero mucha gente está viviendo precisamente queriendo guardar la ley, queriendo cumplir los 10 mandamientos para que así adquiere la herencia y la bendición que sabe que Dios tiene, pero no ha visto por la escritura que precisamente Jesús vino para redimirnos a los que estábamos bajo la ley sin poder cumplirla, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y lo hermoso es que al haber sido tomados como hijos, la herencia también te es otorgada por la fe, no por las obras de la ley, como Pablo se lo va a decir a los Gálatas. Entonces, hay una condición de hijos maduros, a diferencia de la condición de hijos niños, que no difieren de un esclavo, porque aunque son dueños de todo, no pueden echar mano de la provisión de la herencia, como el esclavo no lo podría hacer
porque Él no es el dueño y no puede tomar lo que no le ha sido entregado. Simplemente es esclavo. El dueño es su amo. Pero cuando el hijo pasa a la condición de un hijo maduro, él puede tomar de la herencia. La madurez no viene por los años. La madurez no viene precisamente porque tú tengas en el cuerpo una edad que no refleja precisamente la madurez en el espíritu. Ahora, bajo ese contexto de hijos maduros, Pablo va a seguir hablando a los Gálatas y en el versículo 6 va a decir, por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. ¿Te recuerdas que este pasaje lo vimos en Romanos 8? Allá también Pablo dice que el espíritu gime en nosotros diciendo, papito, Abba, Padre. La relación de Dios como tu papá. Y cuando tú le dices, papito, yo sé que Él está pensando en proveer para tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como la Biblia dice. Pero ahora Pablo se lo está diciendo a otra iglesia y la enseñanza viene a ser la misma. Que el espíritu de su Hijo clama dentro de nosotros diciendo, Abba, Padre, diciendo, papito. Si te has sentido solo en este tiempo, si has estado probablemente hasta preguntándote si vale la pena vivir, déjame decirte, Dios permitió que tú nacieras no por la voluntad de tus papás. Dios permitió que tú nacieras porque Él tiene un propósito al revelarse como padre y decirte hay una identidad que tú tienes como hijo. Pensamientos de suicidio, pensamientos de soledad. Y tú lo puedes encontrar, pero estaba leyendo alguna información sobre todas las consecuencias que trae a nuestras vidas el que no tengamos una relación sana con nuestros padres. Precisamente lo vas a encontrar desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de diferentes estudios, pero si tú has conocido a Dios como tu papá, déjame decirte que aunque tu padre terrenal no haya estado, de hecho, el salmista David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice, el Señor me recogerá. Vas a encontrar gente que tiene a sus dos padres. Y probablemente aunque los tenga, sigue sintiendo ese vacío. Así que gracias a Dios por quienes pudieron crecer o pudimos crecer con nuestros padres. Pero déjame decirte que el que tú hayas crecido sin tus papás no te hace menos si tú conociste a Dios como tu padre. Dime qué es más especial, saber que el Padre de los cielos te entiende tal y como eres, que jamás te ha dejado y que tú no estás en desventaja. El diablo va a tratar de atacar tu alma y de afectar tu identidad diciéndote, pero tu papá no está, pero tu mamá no está, pero también no me vas a negar que muchos están con sus dos padres y siguen sintiendo que ellos no los comprenden. Gloria a Dios y benditos aquellos que han tenido una buena relación con sus papás, pero esta no ha sido la historia de todos. Sin embargo, la ciencia dice que quienes han crecido con la ausencia de uno de sus papás experimentan inseguridades más profundas. No es la regla y tal vez ahorita alguien que creció sin sus papás me va a decir, no, eso no es cierto porque yo he salido adelante. Y tiene toda la razón en el sentido de áreas que tal vez no son con las que otros están lidiando. Pero pueden haber áreas que no solo son la inseguridad, no solo es un sentido de soledad, no solamente puede ser ira reprimida contra la vida o contra Dios o contra el papá que le abandonó. Pueden haber muchas cosas, pero sabes, el diseño original de Dios fue crearnos como un padre. De lo contrario, Él no habría enseñado el papel de un padre. ¿Por qué crees que no se presentó solo como Dios, sino tuvo que mostrarse como Padre y eso lo trajo en la persona de Jesucristo? Porque te lo dije al principio, al inicio, en el antiguo pacto, muchos hombres se acercaron a Dios y lo conocieron. Hay relatos impresionantes en la Biblia de hombres como Abraham, de hombres como Moisés, de hombres como David, de mujeres como Esther, mujeres como Ruth, gente que experimentó en Dios algo muy especial en sus vidas. Pero cuando Jesús vino, Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la relación de Jesús contigo tiene como fin el que conozcas al Padre. Porque si nadie viene al Padre si no es por Él, por eso es que Él dijo, yo soy el camino. ¿Pero el camino a quién?
No solo el camino a la eternidad, no solo el camino a la vida eterna. Jesús es el camino al Padre, porque te vino a reconciliar con aquel que te ha amado desde antes de que nacieras. Y esos pensamientos tal vez de despropósito, de un vacío existencial, de no quiero vivir, no tengo motivación, me siento en una... Porque todos vamos a pasar o hemos pasado por momentos en los que sentimos que nuestra vida necesita un propósito. Y qué mejor cuando ves que el propósito de Dios es eterno. No es solamente a nivel de la universidad y de la carrera que estás logrando o puedes lograr, que también está en el propósito de Dios que tú crezcas. Su propósito va más allá. Ahora, en el versículo 7 dice, así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. Ahora, quiero que pienses un momentito. ¿Qué herencias son las que Dios tiene programadas para tu vida? ¿Qué herencia si no fuera porque lo que Él quiere es verte el bien? Hay gente que puede heredar deudas, hay gente que puede heredar conflictos. Mira, es tan tremenda la herencia en cuestión de bendición o maldición, pero dice la Biblia, el apóstol Pedro escribe, fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Ahora, si Dios preparó una bendición como tu herencia, tienes que acercarte por la fe sabiendo que Él es un Padre bueno y que lo que está pensando es hacerte el bien, no hacerte el mal. Los hijos definitivamente que son los que comen un pan de libertad. Ningún padre tendría a un hijo como esclavo, aunque a veces hayan reglas y lineamientos de casa. Nunca le llama, ahí está mi esclavo. Hay hijos que sí se sienten esclavizados, pero porque tampoco han querido formar el corazón en la disciplina. Aunque el tema no es ese, déjame decirte que Dios como Padre habla del pan de la liberación. ¿Sabes que hay gente que está libre en casa y come del pan de la mesa de sus padres, pero su corazón está cautivo en otras áreas? Ahora, la identidad de hijo te trae libertad y todos necesitamos ser liberados en diferentes áreas. En nuestros pensamientos, en nuestra salud, si alguien está enfermo, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en diferentes áreas en las que el Señor dice que como padre tú le importas. Déjame decirte que los hijos que comen del pan de la liberación son aquellos que empiezan a experimentar, disfrutar de la herencia. La Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Mira la relación del Espíritu con la identidad de hijos, porque por el Espíritu es que nosotros podemos llamarle Padre. Pero si el propósito de Dios es justicia, gozo y paz, el hecho de ser justificado por la sangre de Cristo te da una condición de favorecido, al punto que lo que a Jesús le corresponde como justo, nos lo otorgó a nosotros no porque fuéramos justos, sino porque nos compartió de su herencia y nos hizo justos por su sangre, por el lavamiento de la regeneración, dice la Escritura. Ahora, hay un pasaje en la Biblia en donde hay una mujer precisamente, antes de ese pasaje de la mujer sirofenicia de la que te voy a hablar, quiero mostrarte este pasaje de Gálatas. Dios lo envió para que comprara la libertad, dice, de los que éramos esclavos de la ley. Entonces aquí sí ya fue más específico con la ley. ¿Por qué esclavos de la ley? ¿Sabes por qué razón? Porque mientras alguien no puede pagar una deuda, sigue siendo esclavo. Dice la Biblia que aquel que debe se hace esclavo precisamente de la persona a la que le debe. Por eso es que también el Señor enseña no le deban nada a nadie, porque la deuda es esclavitud. Ahora, en términos económicos, ¿pero qué de aquello que tiene que ver con términos del pecado? No poder cumplir la ley en su plenitud y guardar los 10 mandamientos nos hizo esclavos, nos dejó una deuda que no la pudimos pagar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces nos correspondía a nosotros morir. Pero Jesús vino y pagó con su muerte la deuda para que ahora tú recibieras la plenitud de su herencia. Déjame decirte que en el momento que Él compró la libertad a los que éramos esclavos de no poder cumplir la ley,
Porque queriendo guardar la ley falla en un mandamiento, dice la Biblia, es como que si no la ha cumplido, dice el apóstol Santiago. Ahora, el mandamiento más tremendo con el que nadie podría decir que lo logró fue amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente, con todo su corazón, porque eso implicaría ser perfectos. Entonces, ¿por qué Dios dio ese mandamiento? Precisamente, dice el apóstol Pablo, la ley nos condujo a Cristo. Y pudimos ver que cuando nosotros no lo logramos, Él sí cumplió la ley, Él sí guardó la ley en su plenitud, al punto de decir consumado es, antes de morir en la cruz del Calvario, diciendo nada quedó pendiente. Se cumplió hasta la última jota, hasta la última tilde, dice en algún pasaje. Ahora, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Así que el Señor está diciéndote esta tarde, hay una herencia y hay un propósito para llamarte como hijo. Ahí mismo, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Esta es la Nueva Traducción Viviente y la quise poner en ese otro contexto. Ahora sí, hablando de Dios es un Padre que provee pan de libertad, pan de liberación. Hay una mujer en la Biblia de la que se habla que no era parte del pueblo de Israel. El pasaje está relatado en Lucas 7. Y yo tomé a partir del versículo 27. Dice que Jesús le decía a esta mujer, deja que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En ese tiempo, todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel eran considerados como perrillos. Es una palabra bastante despectiva. Era muy despreciable y hasta cierto punto ofensivo. Sin embargo, esta mujer, que no era hija de Abraham, con la descendencia precisamente de las promesas que le fueron dadas a Abraham y que le correspondían a sus hijos, a ella entonces no le había sido dada la libertad. Ahora, déjame decirte esto. Esta mujer tenía una hija endemoniada, una hija que venía un espíritu inmundo y la atormentaba, la esclavizaba, la lastimaba y le viene a pedir a Jesús que haga un milagro. El punto es que Jesús está hablando de que esa libertad le correspondía a los hijos. Pero esta mujer impacta el corazón de Jesús, porque aunque él le dice que primero los hijos se sacian y no estaba bien tomar el pan de los hijos, la promesa que le era dada a los hijos y repartirla a los que no eran hijos. Sin embargo, la fe de esta mujer lo lleva a decirle a él, es cierto, Señor. Le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Sabes? Que esa mujer que no tenía un concepto de la ley como los judíos, pudo entender la necesidad de la libertad que traía el pan que Jesús ofrecía. Jesús es el pan que descendió del cielo. La respuesta de Jesús es impactante porque le va a decir, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. ¿Por qué tomé este pasaje para decirte la provisión del Padre está reservada para el que es hijo? La tomé porque esa provisión trae libertad. Y ahora, esta mujer la recibe sin ser una hija en las promesas de Abraham. ¿Cuánto más nosotros, que nos fue revelado que al recibir a Jesús nos convertimos en hijos? ¿Cuánto más eso no nos hace entender que Dios quiere traer libertad a nuestras áreas? Libertad de la depresión, libertad de la pobreza. Jesús dice, yo vine a pregonar libertad a los cautivos y buenas noticias a los pobres. Dime, ¿cuál sería la buena noticia para el pobre? Decirle, tiene que ser más pobre para que Dios lo bendiga. No, hay gente que está pensando en que esto es ganancia y queremos ser ricos simplemente. Yo tengo que decirte lo que el apóstol Pablo escribe por el Espíritu Santo. Dice que Jesús se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y la riqueza no es solo económica. Hay riqueza que proviene de Dios que no trae tristeza con ella, dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor te da el poder de hacer las riquezas. Entonces hay gente predicando y enseñando que entre más pobre eres y más sufrido eres, más vas a agradar a Dios. Pero déjame decirle que a ningún padre le honra
las necesidades y las pobrezas de sus hijos. Precisamente la honra del padre está en proveerle a sus hijos. Esto es un modo de pensar en el contexto bíblico. El apóstol Juan va a decir en sus cartas: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y ese todas involucra el que Dios quiere resolver tu situación financiera también. Pero de nada serviría que te resuelva la situación financiera si no ves que el mismo apóstol Juan dice: así como prospera tu alma. Quiero que prosperes en todas las cosas, incluyendo tus finanzas, pero quiero mostrar que tu alma también necesita prosperar. Y la dimensión más tremenda para que tu alma prospere es que conozcas a Dios como tu papá, no solo como tu Salvador. Porque hay gente que se quedó en la dimensión de conocerle como el Salvador. Sabes, los que le conocieron como Padre, definitivamente conocieron el deseo que Él tiene de proveerte como un hijo, de darte como un hijo. Y ya finalizando, te voy a decir esto. Jesús tiene un relato en Mateo 7 que a mí me impresiona y me encanta. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Las otras versiones dice precisamente: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre la puerta. Pero me encanta que diga: sigue haciéndolo, sigue pidiendo, que lo vas a recibir. Después dice: pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les darán una piedra en su lugar? Dice. Mira cómo ve Dios la provisión para un hijo. Lo voy a poner ahora en estos términos. ¿Cómo ve un padre la provisión de un hijo? Si estás esperando que Dios te provea, porque Él es Dios, Él es todopoderoso para hacerlo. Pero déjame decirte, Él quiere proveerte no solamente porque Él sea Dios, sino porque te ama como hijo. Y a veces la duda de ¿será que Dios me va a responder? Se debe a que no tienes la confianza, la fe para saber que Él lo quiere hacer como Padre y no solamente como Dios. Luego dice el versículo 10, o si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no, dice el escritor. El traductor en esta versión hasta signos de admiración le puso y dijo: claro que no. Es decir, Dios te va a dar cosas buenas si tú las pides. Así es lo que va a decir el versículo 11, no me lo estoy inventando. Hay gente que le choca esto, pero le choca porque no tiene la identidad de hijo. ¿Sabes? Así que si ustedes, dice, gente pecadora, dice esta versión. Las otras versiones dice: así que si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes les pidan. Así que el Padre es bueno. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más? Hoy cambia tu mentalidad. Hoy vas a empezar a ver que Dios es un Padre proveedor, y la provisión del Padre es proveerte en su nombre, porque Él te dio un nombre como papá. Precisamente, yo sé que hay bastante escritura que ha involucrado en esto, pero es nuestra forma de establecer los pensamientos que Dios tiene. Podría tomarme el tiempo y darte una charla acá sin Biblia, pero te aseguro que no va a generar fe. Déjame mostrarte por qué la provisión del Padre está en su nombre. Y no solo es proveerte económicamente, materialmente, sino proveerte protección también. Y este es un momento en el que mucha gente lo anhela ante las circunstancias que el mundo está viviendo. Juan 17:11 es un momento en el que Jesús está orándole al Padre. Mira, Jesús orando respecto a ti y a mí. Y le va a decir al Padre: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Pero escúchame, está diciendo que los va a proteger con el poder del nombre del Padre. No es el nombre de Jesús acá, el nombre de Jesús es poderoso, nombre sobre todo nombre. Pero en este pasaje Jesús está diciendo: protégelos en el poder de tu nombre, el nombre que me diste. ¿Y sabes cuál fue el nombre que le dio a Jesús? Fue el nombre de Padre.
O sea, no el nombre de Jesús como Padre, sino Jesús le llama a él Padre. Eso es extraordinario. La relación, la única vez que yo encuentro que Jesús llamó al Padre Dios fue en el momento en el que tuvo que pagar el precio del abandono en la cruz. Y Jesús exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Fue abandonado para que tú y yo nunca nos hiciera falta su presencia. Y en ese momento sí le va a decir: Dios mío. Pero todas las ocasiones siguientes, tú ves a Jesús diciéndole Padre, Padre mío, Padre, Padre, Abba. ¿Sabes? Ese nombre de Padre le fue dado a Jesús como hijo. El hecho que le pudiera decir a él papá, no simplemente Dios. Ahora, en el versículo 12 dice: mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre. Es que es el nombre de Padre el que te protege, el que te preserva. El nombre que me diste, ese los preservaba. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse. Ese fue Judas, a fin de que se cumpliera la escritura. Entonces, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud, dice. Dios quiere que tú estés contento. Dios quiere cambiar esa depresión y esa tristeza. Así que esta noche hay un poder glorioso porque el amor de Dios quiere proveerte, quiere darte como hijo. Y no tengas temor de acercarte y recibirlo. Primero recibirlo a Él. Y con Él vienen todas las cosas, como la Biblia dice. Si Él entregó a su Hijo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. El amor de Dios se va a traducir definitivamente en bendición que Dios está preparando. Esta es la última cita que te voy a presentar en Primera de Juan 3:1. Y dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos, dice el apóstol Juan. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. ¿Ya te diste cuenta que toda la gente habla de Dios muchas veces, pero pocas veces van a decir Él es mi papá? ¿Ya viste cómo se refieren a Dios? Hay gente que le va a decir hasta de una manera abusiva títulos porque no le conoce en la dimensión. Tampoco se trata de que tú vengas y lo trates así como usted, el Altísimo Dios. ¿Quién de los hijos viene contigo? Si tú eres un profesional, imagínate que tú fueras una persona brillante en su profesión. Hagamos de caso que tú eres el pastor de una iglesia y tu hijo viene y te va a decir: oh, gran pastor de esta congregación, hoy vengo a pedirte. ¿Sabes cómo llegan los hijos? Le van a decir: papá, papito, ¿sabes? Vengo y te voy a contar esto, te voy a contar el otro. O tú eres tal vez el gerente de una gran empresa. Tu hijo no va a entrar a tu oficina y te va a decir: excelentísimo señor gerente o señor ministro de X o tal ministerio o responsabilidad. No, el hijo no le dice al papá ministro. Si fueras el hijo del presidente, imagínate al hijo diciéndole: excelentísimo señor presidente de la República, yo su hijo vengo a solicitar. No, eso no es una falta de respeto, es la confianza con la que Jesús le dice: Padre, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo lo somos. No es una falta de respeto, es la intimidad del amor que te restaura, que te hace ser llamado hijo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Recuerdo la versión Reina Valera que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios quiere que veas ese amor. Y esta noche, si no le has entregado tu corazón, es el momento. A los que le recibieron le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es muy sencillo recibirlo, pero es una disposición del corazón. Si le puedes decir esta noche: Señor Jesús, yo creo en ti, porque tu palabra dice que a los que creen en tu nombre les diste ese derecho. Yo creo que tú viniste, naciste de una virgen, moriste y resucitaste al tercer día. Entra a mi vida, perdona mis pecados. Hoy el Señor trae la experiencia más gloriosa a tu corazón. Tus temores van a huir. Esa soledad va a salir porque aquel que ha conocido a Dios como Padre
no puede tener más despropósito. Y si ya estás en Cristo y vino depresión a tu vida y tal vez los conflictos de tu familia, estás sufriendo una fractura matrimonial en el sentido de relaciones y te sientes solo, te sientes traicionado, traicionada, te sientes muy dolido, deja que el Señor te repare. ¿Sabes? Tú no puedes quejarte diciendo: es que me hizo falta el amor de mi mamá, me hizo falta el amor de mi papá. ¿Sabes? El Señor nunca te ha dejado. Dice la Biblia que Él te ama con amor eterno. Esta es una noche gloriosa para que Él entre a tu corazón. Ora conmigo y permíteme acompañarte en esta oración y decirle, ¿quieres repetirlo? Dile conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, Jesús. Creo que moriste en la cruz y que me amas. Sálvame, Jesús. Permíteme orar por ti, Padre. Obra el milagro del nuevo nacimiento hasta donde esta palabra esté llegando y esté siendo recibida. Clamo por los que, aún conociéndote, Señor, se están sintiendo ahora en crisis, en dificultad. Pero tú dijiste, Señor, que en el mundo habría aflicción, pero que no habríamos de tener temor porque tú venciste al mundo. Recibimos esa paz como hijos. Nos acercamos diciéndote: Abba, Padre, Papito, eres el amor de nuestras vidas, eres el anhelo de nuestro corazón. Nos amas tal y como somos, de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo Jesús. Gracias por esta noche. Sé que estás trayendo una unción que sana, que restaura, que liberta. Reparte hoy el pan de liberación, Señor. El que ha estado cautivo en sus áreas, en sus pensamientos, en sus hábitos, en aquellas necesidades que tiene, Padre, permite esta noche, Señor, que como hijos sean suplidas esas necesidades. Al que está en una situación económica difícil, para ti no es imposible proveerle, Señor. Pero muéstrate, Padre, como ese Padre amoroso que tú eres. Yo sé que es el anhelo de tu corazón, porque tu palabra así lo refleja y lo enseña. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Permíteme mostrarte que esta ha sido la provisión de Dios como Padre. Qué bendición haberte tenido con nosotros. Quiero invitarte a las actividades de la semana. Como iglesia tenemos este tiempo en línea los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Este sábado tenemos un servicio con la juventud, precisamente a través de la aplicación de Zoom. Sábado 15 de agosto a las 6 de la tarde tú te puedes conectar. Vas a encontrar el ID de la reunión o el acceso también en Facebook. Lo vas a anotar y puedes unirte a las 6 de la tarde con la juventud de Pacto de Gracia. El día sábado también a las 4 de la tarde las mujeres pueden unirse también en Zoom. Acá está el link de la reunión y el código de acceso para todas esas mujeres que quieren recibir de Dios, mujeres que interceden precisamente. Ahora, para el día domingo, los niños tienen un tiempo extraordinario. Este domingo el tema es Jesús, la vid verdadera. Niños amados de Dios, a las 3 de la tarde. Esto ya no es en Zoom, sino es un Facebook Live. Tú entras a Facebook a las 3 de la tarde, conectas a tus niños, compartes ese mensaje y la actividad preciosa. Te esperamos con los niños entonces. Y esto ha sido Pacto de Gracia, un espacio donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo de la serie.